presentarles un avivamiento. Es el avivamiento, hermanos, de Almolonga. Almolonga es una ciudad que antes era una tierra árida, había mucho vicio, mucha drogadicción, era una tierra, ahora se puede decir, un pueblo muy perdido. Y les queremos presentar lo que este pueblo, Dios hizo en esos pueblos. Nos presento a nuestra hermana Melina Tule, Salvador, a nuestra hermana Betty, Yael Reyes, a nuestra hermana Jocelyn Reyes, Zenobio, a nuestro hermano José Guadalupe Tule Nieto. Y empezamos. Perdón, Tule García. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues este es nuestro equipo. El fin de este tiempo que les vamos a quitar, muy valioso, es para mostrarles lo que hemos aprendido, ¿verdad?, en los estudios en los que estamos llevando a cabo. No es por robar protagonismo aquí delante de ustedes, hermanos, es para dar pues un poco de lo que el Señor nos dio, una materia que se llama soteriología. La soteriología es una materia que se encarga de enseñarnos la salvación. Está encargada nada más de enseñarnos cómo Dios tuvo misericordia de nuestras vidas para ser salvos, hermanos. Entonces, dentro de la soteriología, nosotros estudiamos los avivamientos. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe qué es un avivamiento, hermano? Porque a veces usamos la palabra avivamiento, pero no sabemos en realidad qué es un avivamiento, ¿sí? A veces llegamos a confundir la emoción con el avivamiento y así no es. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña cómo un avivamiento puede llevar a un pueblo, a un municipio, a un país, a una nación entera a ser salvo, hermano. Entonces vamos a tratar de ser pues rápidos y vamos a tratar de darles a conocer lo que vamos a exponerles en esta hora acerca de este avivamiento. El avivamiento, como dijo nuestra pastora, se llama avivamiento de Almolonga. Si usted tiene alguna duda, levante su mano con toda confianza y si en nuestras posibilidades está responder su duda, lo haríamos, y si no, lo investigamos, hermano. Amén. Ponga mucha atención aquí en la pantalla, hermano, que es el medio por el que vamos a proyectar lo que pues en algún momento dado nosotros estudiamos. Amén. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver entonces qué es un avivamiento. Amén. Porque no podemos hablar del avivamiento si no sabemos qué es un avivamiento. Entonces el avivamiento se refiere a un despertar espiritual en un lugar específico. Ese es el avivamiento, un despertar. Hace rato se nos decía, ¿verdad?, que a veces pensamos que estamos vivos, que estamos despiertos, que estamos llevando lo que es la palabra, y no es así. Entonces, el avivamiento eso es lo que hace un despertar espiritual en un lugar específico. Puede ser, le decía, un lugar pequeño, pero puede ser llevado a una nación entera. El término no aparece en la escritura, hermano, para que no lo busque y no diga, ay, esos hermanos hablaron de avivamiento, pero la Biblia no lo dice. Entonces, le estamos aclarando, no es una palabra que venga en la escritura, pero hay un consenso claro sobre lo que se produce, cómo se desarrolla y sus efectos, hermano. Esto quiere decir que nosotros no podemos verlo tangible en la escritura. No dice la palabra avivamiento,
pero se manifiesta. Entonces viene a ser por obra. Dice, requiere dos cosas. Un avivamiento requiere dos cosas, hermano. Uno es un corazón arrepentido. Hace rato en la palabra nos decían muchas veces, reiteradamente, que una de las cosas que necesitamos es oír, pero otra muy importante que decía es arrepentirse. Y si no hay arrepentimiento, hermano, pues no puede haber avivamiento. Entonces, dos, un espíritu con hambre. Si no hay hambre, hermano, es como un niño, ¿verdad? Cuando le damos de comer y no quiere, aunque le insistamos y no tiene hambre, no va a comer. Entonces, para que pueda producirse un avivamiento necesita haber hambre. Amén. Además de un reconocimiento de la presencia de Dios entre las personas por la confesión y el arrepentimiento, la oración ferviente, la predicación de la palabra de Dios, las conversiones personales, para que haya un despertar espiritual entre el pueblo de Dios. Entonces necesitamos esa oración ferviente, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos confesar lo que nosotros estamos haciendo mal delante de Dios, porque si no confesamos, aunque venga uno y nos diga, aunque venga otro y nos diga, y nosotros no confesamos, entonces no va a haber un avivamiento. También tenemos, en pocas palabras, que el avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, hermano. Esto no es en la carne, esto se produce en el espíritu. Quien hace esto es el espíritu, y por eso lo hace de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora. ¿Para quién? Para nuestro Dios, hermano. Para traerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, porque a veces queremos, hermano, impactar en un pueblo, en una iglesia, en un monte, y entonces no podemos hacerlo, hermano, porque queremos que la iglesia sea la que cambie, que las personas sean las que cambien, y los que tenemos que cambiar primeramente somos nosotros. Dice que un avivamiento no se puede producir si pensamos que primero se transformen los demás y luego yo. No, primero tengo que ser transformado yo desde adentro. Tengo que estar yo bien delante del Señor primeramente, y entonces voy a impactar afuera. Pero a veces es todo lo contrario, queremos impactar afuera, pero adentro no impactamos nada. Entonces, en nuestro propio ser tenemos que empezar. Para que ese avivamiento sea producido, tiene que haber esa idea de que va a empezar por nosotros mismos, por dentro, ¿sí? Y entonces va a impactar afuera. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo. Estas palabras ya no son extrañas, hermano, porque ya las hemos estado aprendiendo con la cobertura, con el apóstol. Él nos ha hablado de la aceleración de los tiempos, nos ha hablado de la extensión del reino y de la intensificación del espíritu. La obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, ¿sí? Pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas, hermano? Dice la palabra de Dios que hay, ¿qué? Principados, huestes, ¿verdad? Todo eso es lo que va a venir contra ese avivamiento. Pero cuando la oración es ferviente, cuando hay esa búsqueda, esa hambre del Señor, entonces todas esas fuerzas no van a hacer nada delante de Dios. Ahora vamos a ver los beneficios de un avivamiento. Bien, el primer beneficio es la demostración del fruto del Espíritu cada día. Aquí no nada más es como decía nuestra hermana hace rato en la palabra. No nada más es hoy. No nada más es hoy que voy, perdón, no estoy allá diciendo a mis hermanos que así sea. No nada más es hoy que voy a servir en la puerta. No nada más es hoy que voy a exponer mi tema. No nada más es hoy que voy a, no sé, en el caso de la danza. No nada más es hoy que voy a danzar, hoy que voy a evangelizar, hoy. No, ese fruto tiene que ser cada día, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos le conoceréis. Porque si voy a hacer amor, voy a hacer amor todo el tiempo. Si voy a ser mujer de fe, voy a ser mujer de fe todo el tiempo, aunque
partido de los desiertos. Entonces, el redescubrimiento de la palabra de Dios. Aquí el Espíritu, cuando viene un avivamiento, hermano, vamos a entender la palabra mejor. Ya la palabra no va a ser entendida literalmente. Va a venir el Espíritu y nos va a hacer entender la palabra. Nos va a descubrir esas cosas ocultas y nos va a hacer ir a más. Amén. También dice que hay una conversión de grandes multitudes. Esto es dentro de los avivamientos, es lo más maravilloso, hermano, que puede verse en un avivamiento, porque dice que hay una conversión, y no es una conversión falsa, no es una conversión por emoción, es una conversión grande, verdadera, genuina. También dice que dentro de esos avivamientos hay campañas. Y yo creo que usted va a venir y va a decir, pues aquí ya está empezando el avivamiento. Dios solamente lo sabe, hermano. Dice que esas campañas son ¿para qué? Para que los demás también puedan conocer la palabra de Dios, para que los demás también puedan llenarse de esa unción que el Espíritu da en ese momento del avivamiento. Beneficio del avivamiento también es que hay milagros, hermano, y no milagros como nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿verdad? Que, pues que le sanó, no sé, de la garganta, o del pie, o de la mano, o de la parálisis, ¿verdad? Porque hay paralíticos que se han amparados. No, aquí habla de milagros más grandes, hermano, de la resurrección de los muertos, ¿sí? En el avivamiento que ahorita vamos a exponer, vamos a ver una parte de eso. También hay sanaciones, que es lo que a veces nosotros comúnmente llamamos como milagros, pero en realidad son sanaciones. Amén. También que la gente se salva, y eso es lo primordial, hermano, porque si hay algo que el Señor Jesucristo nos vino a traer, fue la salvación. La salvación de usted, de mí y de la persona que usted tiene a su lado, ¿verdad? Entonces el avivamiento hace eso, hermano, que sin que usted lo busque, si usted lo pretenda, esa persona va a ser salva, ¿sí? No pensando quién es, cómo es, no, va a ser salva porque así fue ese avivamiento, el Espíritu produjo y hace que todas esas personas que están cercanas a ese avivamiento sean salvas, y es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Dice que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos. Amén. Ahorita va a continuar el hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver dónde se produjo este avivamiento de parte de Dios, dónde tuvo misericordia con este pueblo. Almolonga es ubicado en esta zona geográfica en Guatemala. Es un municipio localizado en el departamento de Quetzaltenango, localizado a 6 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango, a 204 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Amén. Vamos a ver el significado de Almolonga. El término proviene del náhuatl, que significa lugar donde emana el agua. Esto es referencia a las fuentes termales y nacimientos de agua que se observaron en aquella ocasión. Al principio vimos que era una zona árida, ¿verdad? Pero aquí viene donde está la promesa de Dios, de la importancia donde vienen los nombres, ya que esta ciudad pues era un nombre ya declarado por parte de Dios, que era agua espiritual y agua física. Ahí vemos que la importancia, porque muchos lo tenían como zona árida donde no producía nada, que no se daba nada, o sea, era por menosprecio para los vecinos. Amén. Almolengua era un lugar como muchos, con pobreza extrema, adicción al alcohol, violencia, ignorancia, brujería, ocultismo. Pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que no había cosas buenas en este municipio. Era todo pobreza, alcoholismo, brujería, drogadicción. Era un municipio de lo peor, yo me imagino, ¿no?
avivamiento de Almolonga, indígena como también es conocido, empezó a gestarse en la década de los 70 en Almolonga, Guatemala, una ciudad donde la descendencia quiché, en una población de 18,000 habitantes. Imagínense, no habían personas buenas, eran 18,000 habitantes de este municipio y todos estaban en cosas malas. Amén. Se volvió muy popular en el mundo por la manera que Dios obró con señales, prodigios, hasta el día de hoy son visibles, pues se trata de una ciudad donde la población, cerca del 90%, se convirtió a Cristo y dejaron sus malos caminos. Pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que todavía hasta el día de hoy dice que hay señales y prodigios y son visibles ante la gente, ante los municipios vecinos, porque Dios ha obrado en misericordia en este municipio. ¿Cómo empezó? El pastor Mariano Rescaje, quien en su momento fue sanado de cirrosis y que además es uno de los rostros más conocidos del avivamiento, narra públicamente cómo una ciudad que estaba sumida en la miseria fue revivida por la mano del Señor, quien restauró la tierra. Él dijo, Almolonga era un sitio olvidado de nuestra nación, pero que a causa de la oración y el clamor de los hijos de Dios fue cambiado todo radicalmente. Él dice que él fue de uno de los del avivamiento, ¿verdad?, que cambió este municipio, que era con, bueno, él tenía cirrosis. Yo me imagino que este siervo de Dios, o este hijo de Dios, más bien, estaba igual, ¿verdad?, subido en el alcoholismo, dice que ya tenía cirrosis, pero Dios obró en su vida, lo sanó, lo justificó, lo regeneró y lo santificó y lo apartó del pecado. Entonces dice que este hijo de Dios dice que cambió todo por la oración y el clamor a Dios. Amén. 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 Dejo lugar para la hermana. Bendiciones, hermanos. Pues sí, vemos que Almolonga era una ciudad muy árida al principio. Almolonga hoy es conocida como ciudad de iglesias. Muchos lo identifican como una ciudad de transformación comunitaria porque no siempre fue así. Es un lugar donde abundan los granos, aves y hortalizas, pero sobre todo la proclamación de la palabra de Dios en todas las cosas. Como lo vemos ahí en las imágenes, en las calles, en las tiendas, hasta en los camiones. Anteriormente, pues lógico, yo creo que tenían como todo, a lo mejor hasta el nombre de ellos, pero ahora las calles se llaman acerca de la Biblia, como ahí vemos, calle de la Cruz. A lo mejor en alguna ocasión esa tienda fue un bar, y más sin en cambio ahora esa bar es una tienda y dice Tienda Los Ángeles. Y así fueron cambiando ellos poco a poco sus calles, sus camiones también fueron poniendo el nombre de Dios es amor. Como a lo mejor lo hemos visto hasta aquí en algunos carros o eso, como les ponen el logo. Dios, lo que he visto es la sangre de Cristo tiene poder y Jesús es el camino, es único. Entonces así poco a poco se va haciendo este avivamiento. El territorio. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es muy importante, muy buena, y él nos lo ha dicho muchas veces, y ahí es donde hay un cambio realmente. Antes lo vemos aquí, la tierra como era árida, no se daba nada absolutamente. Entonces, y ahora, ahí dice después, pero todavía lo vemos, que sus campos son verdes, son fructíferos y abundantes sobre todo. En cuestión de la pobreza extrema, vemos cómo antes la gente estaba hasta triste, sus canastos vacíos, no tenían nada ni para comer.
ahí están en sus mercados, y más sin en cambio ya después es mucha abundancia, sus verduras frescas y grandes sobre todo. Aquí tenemos una zanahoria porque de esa manera eran sus verduras grandes. Y sus caras, ahí también vemos las caras de la gente ahora, que están contentas, están sonriendo, porque Cristo vive en sus vidas. Amén. Amén. La tierra que a duras penas daba fruto, hoy brinda a sus habitantes enormes y descomunales hortalizas que se usan para abastecer a la mayoría del territorio guatemalteco. Esto sin contar la exportación que los campesinos realizan en El Salvador y Honduras. Y por si fuera poco, los agricultores en este lugar tienen entre 4 y 8 cosechas al año, algo imprescindible en otros lugares. Anteriormente, solamente 6 camiones por mes cosechaban y apenas si les alcanzaba a abastecer su comunidad. Más sin en cambio, ahora son 50 camiones por día. Imagínense nada más eso. Ya les alcanza no nada más para ellos, sino para llevar, como ahí dice, a El Salvador, a Honduras. La prosperidad ha sido mucha para Guatemala, bueno, para esa comunidad sobre todo. Y ahí vemos la zanahoria, que es del tamaño del codo. Decía de todo, desde nuestro puño hasta el codo. Las verduras grandes, abundantes. Ahí tenemos una lechuga, una cebolla de las de rabito que le decimos aquí, y demasiado grande. Hoy este sitio ha sido nombrado como el Jardín de las Américas, una porque está en América y otra por la abundancia de sus vegetales. Es común observar zanahorias de hasta 15 pulgadas de largo y rábanos gigantes entre las 4 y 6 libras. Imagínense nada más, entre un rábano más o menos entre 2 y 3 kilos. Entonces es demasiado abundante el cambio que ha dado esa comunidad, sobre todo nada más por creer, por la oración, por el clamor, porque eso es lo que necesitamos para que haya un avivamiento. Le dejo a la hermana Jocelyn. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos viendo el tema del avivamiento, ¿verdad? En este lugar de Almolonga. Dice, al mismo tiempo que los nativos creían en Jesucristo, los vegetales crecían, como nos decía la hermana Betty, en lo que nos tocó investigar y estudiar, pues vemos como en las tierras no había nada, en las tierras era miseria, lo que alcanzamos a ver. En las fotos que la hermana Betty mencionaba, aparecen en la pantalla, no son editadas, son fotos reales, que vemos que hasta el color cambia, es gris, es triste, y vemos que cuando el avivamiento fue producido, hay alegría en sus rostros y hasta el color de la vestimenta, y pues la silueta de nuestro rostro pues cambia, y lo hemos visto, pues como mencionaba nuestra hermana Tania en la palabra, que anteriormente que recordáramos cómo éramos antes. Yo me recuerdo y me recordaba y decía, no, pues yo estaba triste todo el tiempo, mi cara deprimida, y ahora pues a lo mejor no tengo la mejor sonrisa, pero el Señor ha cambiado mi vida, al igual que lo hizo con estas personas. Y no se trata solo del crecimiento sobrenatural, sino de la abundancia, la calidad que tienen los alimentos que ahí se producen, pues expertos dicen que estos que están llenos de nutrientes que los hacen únicos en el mundo. Se trata de la provisión que causa, ese despertar espiritual. Nos habla que no solo es el tamaño, sino la abundancia. No solo son vegetales y frutos extremadamente grandes, que a lo mejor aquí yo nunca había visto una zanahoria tan grande, la verdad, ni una col, ni un repollo, no había visto yo nada grande de ese tamaño, pero nos habla que no solo es el tamaño, sino que es en grande manera multiplicado. Vemos también que ha multiplicado
en que era tierra árida, ¿verdad? Y que ya ahora ya hay frutos, ¿verdad? Dice también una alabanza, nos habla que cambió nuestro desierto en baile, nos dice, aquí fue lo que pasó con esta comunidad. Muchos científicos tratan y siguen tratando de replicar el milagro de Almolonga en la siembra, pero no pueden. ¿Sabes por qué? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio y hambre entre las naciones. Ahí está la respuesta de que los científicos no pueden explicar por qué hubo ese cambio en Almolonga, porque no es un cambio terrenal, no es un cambio científico, es un cambio espiritual. Por eso vino el avivamiento, vino a avivar sus vidas, a avivar sus tierras. Dice la palabra de Dios que en los huesos secos Él da aliento de vida, y aquí lo vemos. Vemos que el avivamiento fue dado no solo en sus vidas como personas, sino en toda la tierra, en toda la comunidad. Un gran avivamiento que ha hecho el Señor. Porque solo hay un Dios creador compatente, porque solo Dios puede hacer esto. Sabemos que tenemos un Dios de lo imposible, ¿verdad? Que para Él no hay nada imposible. Y si lo ha hecho en ese lugar, si lo ha hecho con esas personas, en esa tierra seca, pues también lo puede hacer en nuestras vidas, primeramente, y en la comunidad de San Cayetano, y en la comunidad de San Isidro, de donde yo vengo, y en la comunidad de cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya. Y aquí vemos lo que mencionábamos, que no solo es el tamaño de la fruta, de la verdura, sino que pues es en multitud. Vemos en las imágenes vegetales, esas uvas son enormes, la sandía muy grande, vemos el chayote también enorme, pero también vemos un árbol de plátano que no es el tamaño, sino que está lleno de frutos. Yo nunca había visto un fruto así, de verdad. Yo he visto los plátanos en el árbol, pero no los había visto así, llenos de plátanos al instante. Seguimos, hermanos. Adicional al alcohol. Adicción al alcohol. Harold Caballeros, pastor ampliamente reconocido y estudioso de este avivamiento, comenta cómo 20 años antes del renacer de Almolonga era común encontrarse por las mañanas a decenas de hombres borrachos tirados en las calles. Una de las cosas que abundaba en ese lugar pues era el vicio al alcohol. Hay algo muy importante que dice que el renacer, ¿verdad? Sabemos que cuando creemos en Cristo, nuevas criaturas somos, porque las cosas viejas pasaron, ya tenemos vida nueva, que fue lo que pasó en Almolonga. Dice que el renacer. Se estima que durante ese periodo 36 dueños de cantinas entregaron sus vidas a Cristo, por lo que se decidieron cerrar los bares y cambiarse a tiendas comerciales para ponerles a sus locales nombres como La Bendición, La Pequeña Jerusalén y Jehová Jireh, entre otros. Era lo que nos mencionaba nuestra hermana Betty, ¿verdad? También, que ella es aquí vemos tiendas, vemos locales con nombres paganos, ¿verdad? Y ahí era lo mismo, nos dice que ahí eran 36 dueños de cantinas. Imagínense económicamente lo que produce el negocio de una cantina. Todo el tiempo hay ventas, todo el tiempo hay entrada económica, ¿verdad? ¿Y quién dejaría esa entrada económica pues para dedicar su negocio simplemente a una tienda comercial, a una tienda de abarrotes? Que creo que en ese lugar ya hay mucha bendición y los negocios, la economía pues es grande para todos, pero aquí en esta tierra, ¿quién dejaría su entrada económica, que es el vicio? El vicio abunda, ¿verdad? El vicio lo compran, haya o no haya dinero. Yo recuerdo en la pandemia cuando las caguamas las daban a 100 pesos, todos corrían por sus caguamas. Pero el aceite lo suben de precio y pues hasta compro el más chiquito porque no me alcanza. Así ahí en esa tierra pues era un lugar de vicios y todos buscaban el vicio, más sin en cambio fueron dejando esas cantinas y convirtiéndolas a unas tiendas de comercio, de abarrotes y de otro tipo de negocios, pero cantinas ya no. Había violencia, los hombres golpeaban a sus mujeres e hijos y los arrojaban fuera de sus casas. Luego de ser transformados, respetaron a sus esposas e hijos y les dieron
un mejor trato, pues había violencia por lo mismo que había vicio, estaba el alcohol y pues el alcohol transforma, ¿verdad? Y ahí nos dice que les dieron un mejor trato, ¿verdad? A sus esposas y a sus hijos. La gente siempre estaba peleando, había muchas cárceles. Donato Santiago, quien fuera jefe de la policía durante ese proceso de cambio, relata: nosotros metíamos en la cárcel un promedio de 20 a 30 personas al mes. Parecía que no tenía descanso antes. Teníamos 4 cárceles que no eran suficientes para acomodar a los prisioneros. Se llevaban a otros lugares cercanos. Donato certifica otro milagro aparte. A partir de 1988 se cerró la última cárcel que existía en la zona. Nos dice que no les abastecían las cárceles, ¿verdad? Que tenían que trasladarlos a otro lugar, pero nos dice que pues algo maravilloso sucedió después del avivamiento, ¿verdad? Que nos dice que a partir de 1988 se cerró la última cárcel que existía en esa zona. Imagínense el cambio tan maravilloso que el Señor había hecho, que de no alcanzar las cárceles, sino de no abastecer para encerrar a tantas personas. Creo que igual nos dice que los encerraba por la violencia, porque llegaban a sus casas y golpeaban y maltrataban a sus hijos y a sus esposas. Imagínense qué vida llevaban esos niños, qué vida llevaban esas esposas, cómo fue el crecimiento de tantas generaciones. Y ahora con ese avivamiento pues se transforman las generaciones, se transforman los varones, se transforman las mujeres, ¿verdad? Porque ya son valoradas por sus esposos, los hijos ya son cuidados por sus padres. Vemos aquí el verdadero cambio, como nos decía la hermana Medina al principio, que fue el cambio de adentro hacia afuera, y primero pues empiezan supongamos un ejemplo, tengo que empezar por mí. Para que en mi casa haya un cambio tengo que empezar yo, y después mi esposo, mis hijos. Así estos varones pues primero cambiaron ellos para que pudiera cambiar la esposa y pudieran cambiar los hijos. Ocultismo, brujería, idolatría era una de las cosas que más abundaba: el vicio, el alcohol, y una de esas cosas era la brujería. Sabemos que pues en todo mundo, ¿verdad? Casi la mayoría del mundo cree en la brujería, en la hechicería, pero pues aquí nos habla que en Almolonga no era extraño a ese tipo de eventos, a esos rituales. Nos dice que había mucha brujería e idolatría. Almolonga era un lugar invadido por la idolatría, una de las peores tradiciones que hasta ese momento se daba en la región era la veneración a Máximo, un santo diablo de características sombrías, siempre asociado a los vicios como el fumado, el alcoholismo y la promiscuidad. Vemos de dónde venía la miseria del pueblo, ¿verdad? Porque adoraban a un santo, según ellos, Santo Máximo, que dice que tenía esas características, ¿verdad? Pues iban de generaciones y se entregaban a sus generaciones a ese demonio. ¿Y qué hacía ese demonio? Pues quería cobrar sus vidas, consumiéndolos en el vicio, consumiéndolos en la perdición, nos dice aquí, ¿verdad? Pero nos dice que después, dado este contexto, los líderes cristianos de la ciudad entendieron la importancia de que los locales renunciaran a estas prácticas idolátricas, y así fue. Vemos cómo fue el cambio, ¿verdad? Vemos cómo había vicio. Vean el poder que tiene Dios, porque es difícil sacar a toda una población de 18,000 habitantes de una cultura de brujería, de una cultura de borrachera, y no nada más eran 100 pobladores, era una población grande de 18,000 personas. Pero veamos después cómo esa población está adorando a Dios, cómo esa población aceptó ese avivamiento, cómo esa población en verdad se transformó. Dejo el lugar a mi hermana. Amén. Dice entonces que los resultados que se obtuvieron de esa transformación comunitaria, porque decíamos no fue una transformación nada más en un lugar, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos nuestra mente tan pequeña porque nosotros clamamos por San Cayetano, por Villa de Allende, pero debiéramos de clamar por el Estado, por nuestra nación, ¿verdad?
Pero en este caso, bueno, pues en ese municipio hubo una transformación comunitaria de todo un municipio. Imagínense, hermano, que si fuera Sabana y todos estuvieran en un mismo sentir, que fuera a Loma de Juárez y fuera un mismo sentir, que fuera a cualquier lado que fuera y todos estuvieran proclamando el nombre de Dios, sería algo maravilloso, ¿verdad? Dice que los resultados es que los indígenas más escépticos se fueron convenciendo a causa de las evidencias. Estas evidencias fueron los milagros sobrenaturales de resurrección de muertos y sanaciones de enfermedades incurables, hermano. Vemos a este pastor que llevó a cabo este avivamiento. Él tenía cirrosis, hermano, y usted sabe, usted y yo sabemos que una persona cuando ya está en cirrosis, sobre todo cuando está en un término ya, una fase terminal, es difícil que sane esa persona, pero para Dios no hay nada imposible, hermano, y mucho menos cuando se da un avivamiento. Entonces la palabra dice que nosotros cuando nos acercamos, ¿verdad?, que podemos ver lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Vemos esos milagros y aquí lo hubo, hermano. Dicen, muchos dan testimonio de estas personas que vivieron ese avivamiento y que lo siguen viviendo, cómo fueron rescatados de la muerte, cómo resucitaron. Se imagina, yo le decía a mis hermanos el día que estábamos estudiando esto, imagínense que aquí resucitara a alguien, yo creo que nos espantamos porque no tenemos esa visión tan grande para ver ese milagro, pero ellos, en lugar de espantarse, hermanos, ellos decidieron creer y se transformaban, cambiaban y se iban uniendo más al avivamiento. Entonces dice que también fueron sanaciones de enfermedades incurables y que se volvieron cotidianos. ¿Se imagina que ver diariamente tanto milagro, hermano? Yo creo que por eso la gente no dudó en creerle al Señor, porque veían que sanaba uno acá, que sanaba otro allá, que se levantaban, ¿verdad? A lo mejor del cáncer, se levantaban de cualquier enfermedad terminal, hermano, y eso era algo muy, muy, muy maravilloso de parte de Dios en ese avivamiento. Entonces eso les permitió creer, hermano, porque a veces somos tan incrédulos que si no vemos algo, no lo creemos. Pero gracias a Dios, el Señor nos conoce y Él vio, ¿verdad?, que nosotros a veces tenemos tanta incredulidad en nuestra vida, hermano, y ellos vieron todos esos milagros y creyeron por esos milagros que vieron. Entonces dice que se congregaban en 20 iglesias que se construyeron. Imagínense, hermano, 20 iglesias, que ya no sean católicas, que sean evangélicas, que conozcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fueron 20 iglesias y esas 20 iglesias a la fecha, hermanos, son muy grandes. Hace rato veíamos una foto de ella y todos en orden, todo muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Dios puede hacer grandes cosas maravillosas. Dice también que de los resultados es que muchos ayunan 3 veces por semana. No se conformaron con lo que hizo el avivamiento, hermano. Siguen ayunando 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque ven la misericordia, ven todo lo que hizo, ven esa producción, ven todo lo que su nación ha sido beneficiada, ¿verdad? O su municipio ha sido beneficiado a través de ese avivamiento y no lo dejan perder. Amén. Dice, con oración y evangelismo, un culto ferviente y trabajo honesto. A veces eso es lo que nos falta a nosotros, hermano, honestidad. Porque a veces humildad, porque a veces pensamos que delante del hombre estamos bien, pero delante, lo decía hace rato la palabra, delante de nuestro Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo somos de verdad? Solamente Él sabe. Pero un avivamiento se va a producir cuando de verdad eso que está dentro fluya, eso que está dentro sea genuino, sea verdadero. Entonces el Señor no necesitamos clamar porque Él ve, Él sabe. Entonces dice que 15,000 personas involucradas en extender el evangelismo. Esto no quiere decir, porque a lo mejor hace rato decía una cantidad, 18,000 fueron convertidos, sí, pero posterior a eso, no quiere decir que esos 18,000, sino 15,000 personas se involucran en extender el evangelio. Imagínense cómo crece. Por eso crece, porque son 15,000. Y aquí a veces nada más es nuestro pastor y nuestra pastora los que extienden el evangelio,
porque a veces visitamos, sí, pero no lo hacemos como ellos, hermano. Entonces, estas personas tuvieron ese compromiso al que fuimos llamados hoy, ¿verdad? Hoy la palabra nos llamó a eso. Entonces, ellos llevaban ese evangelismo, dice, pagando un precio. ¿Cuál es ese precio, hermano? Dice, el precio se llama santidad y consagración. De nada sirve que hagamos lo que hagamos si no hay eso, si no hay santidad y no hay consagración, hermano. Por eso a veces tememos ir con una persona que está a lo mejor poseída, con una persona que tiene un espíritu inmundo, porque nos dicen, ve, ora por ese, porque tiene tal espíritu, y decidimos no hacerlo, hermano, porque tenemos miedo, porque tenemos ese miedo al espíritu que tiene esa persona. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque no tenemos santidad, porque no tenemos consagración. Entonces, aquí a estas personas no les importó nada, hermano. Ellos se movieron en esa santidad y en esa consagración. Este pastor, el pastor Riscaje, dice esto, hermano, que para que todo eso suceda tiene que haber un precio, y el precio se llama santidad y consagración. Entonces, es difícil, hermano, muy difícil hacer un avivamiento, pero no imposible, hermano, cuando hay unidad, cuando hay de verdad esa parte genuina en nosotros. Entonces, dejo el lugar a mi pastora para que termine. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Presentamos Almolonga y dice, si Dios pudo hacer esto en Almolonga, también puedo hacerlo en Villa de Allende. Amén. Dios les bendiga.